¿Cuál es el mensaje que predicamos? Vivimos en una sociedad relativista, pluralista y muy confusa. El concepto de verdad se ha licuado. Ya no hay verdad. Lo que para mí es verdad puede no ser verdad para vos. Y cuando nosotros discutimos el tema de la verdad, nos encontramos con una gran dificultad porque para las personas, para la sociedad, para la cultura, la verdad es una idea. Para nosotros, la verdad es una persona, es el Señor Jesús. Ahora, la Iglesia es una entidad, una organización, un cuerpo que tiene como propósito dar un mensaje. Empezamos cantando, somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar. Es decir, la Iglesia tiene como propósito anunciar un mensaje. Está bien que hagamos acción social, y me olvidé, lean el folleto, el volante, y está la gente de SER, va a estar en una mesa allí recibiendo ayuda, toda clase de ayuda para la visita que se va a hacer al Hogar El Alba. Está muy bien. La mesa de misiones está recibiendo compromisos de ayuda para mandarle a nuestros hermanos misioneros el regalo de Navidad. Y está bien que hagamos todo eso. Está bien que hagamos la escuela. Está bien que el coro salga a cantar. Está bien todo lo que hacemos. Pero no nos tenemos que olvidar que existimos con un propósito fundamental y es el de compartir un mensaje. A esto se le da en llamar la Gran Comisión. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer ¿qué cosa? Predicar, anunciar, comunicar un mensaje. Porque nosotros creemos que este mensaje que transformó nuestras vidas puede transformar la vida de todo aquel que lo escucha primero. Nadie puede creer algo que no escucha. ¿Cómo creerán si alguien no les anuncia el mensaje? Escucha y luego lo acepta. Hay mucha gente que lo escucha y no lo acepta. Pero cuando eso sucede, Dios transforma la vida. Ahora, si yo le digo, denme dos palabras que definan el mensaje que nos toca como iglesia predicar, ¿qué palabra me dirían? Bueno, alguno diría amor, otro gracia, otro justicia, otro perdón, otro salvación. Esta mañana, que éramos un poco menos, le di la oportunidad a las personas que dijeran, y me dijeron todo, pero yo sabía que no iban a usar estas dos palabras que yo voy a usar en esta noche. Y les recomiendo que si va a hablarle a alguien no arranque usando estas dos palabras porque nadie le va a entender el mensaje. Pero son la síntesis del mensaje que nosotros queremos predicar, que debemos predicar. Y es muy importante que entendamos este concepto que voy a explicar en esta noche y que se basa en dos palabras. Fíjense cuáles son. Expiación sustitutiva. ¿Les sonó bien? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver la primera palabra, expiación. La definición dice, es sufrir un castigo a causa de haber cometido una falta o delito. A veces leemos, expió su crimen en prisión. No es una palabra que usamos mucho en la calle, pero es una palabra difícil de reemplazar. Pagó su deuda, cumplió con la ley, decimos, expió, pagó por el delito que había cometido.
Hace un tiempo, especialmente unos años atrás, el gobierno de la ciudad se había empecinado en sacarle fotos a la patente de atrás de mi auto. ¿Cuántos han sufrido semejante afrenta? Es como que no conociéramos nuestro auto, que nos sacan fotos. Y uno la mira y la deja por allí, hasta que vas a renovar el registro. Y usted dice, mire señor, usted no puede, porque tiene estas deudas, ha cometido estas infracciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que expiar el delito. ¿Cómo? Pagando en ventanilla. Podría utilizar el hecho de que alguna vez pagué alguna multa que era de alguno de mis hijos, pero no viene al caso. Cuando pagaste, expiaste por el delito que habías cometido. Es un pago para satisfacer las demandas de la justicia. Ahora, la segunda palabra, sustitutiva. Esto es más fácil. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela primaria y se enfermaba el maestro titular? ¿El gobierno qué mandaba? Una sustituta, pobrecita. Como sabíamos que duraba poco, le hacíamos todo lo que no le podíamos hacer a la titular. ¿Cuántos hicieron como yo? Son todos buenitos acá. ¿Qué es sustitución? Es tomar el lugar de otra persona. Estamos viendo un partido de fútbol y de golpe el técnico dice, saquen al 13 ese que entre Carlito. Sale, lo llaman, algunos no salen con muy buen agrado, pero salen y entra el otro. Que se produjo una sustitución. Es algo fácil de entender. Ahora, vamos a tratar de tomar estas dos palabras, expiación sustitutiva, y llegamos al centro del mensaje de la fe cristiana. Quizá hay alguno que está aquí por primera vez en una reunión o que ha ido a algunas iglesias y nunca ha escuchado este tipo de explicación. Viene bien que venga. Es muy importante que usted lo escuche y trate de entenderlo. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Esta verdad es lo que hace diferente a la fe cristiana de cualquier otra religión en el mundo. En todas las otras religiones, el malhechor, el infractor, el que cometió el delito debe pagar, expiar por lo que hizo. Si te equivocás, pagás. Quebrantás la ley, tenés que pagar. Ahora, el mensaje del Evangelio, el mensaje cristiano, es un concepto opuesto a ese. Y aquí viene esta verdad. Nosotros quebrantamos la ley de Dios, pero Él, en su plan, en su amor y para satisfacer su justicia, envía a alguien en lugar nuestro para que esa persona pague lo que nosotros debíamos pagar. Ocupe nuestro lugar, sustituya el castigo que nosotros merecíamos, y este fue Jesús en la cruz del Calvario. Esto es una verdad que la mayoría de las personas que dice ser cristiana no sabe. Aún dentro de muchas iglesias cristianas, lo que se predica es el conseguir en forma personal el pagar la deuda que tenemos, cosa que es imposible de hacer. Así que, para entender esto, déjenme pasar un poco por la historia para que ustedes entiendan esta verdad. Desde el jardín del Edén hasta el juicio final,
esta idea de la expiación sustitutiva está expresada en la Biblia. El primer caso, Dios crea a Adán y Eva en el jardín del Edén. Les dice, disfruten de la vida. Miren, tienen toda la creación, todos estos árboles, todos estos animales, tienen todo para disfrutar de la vida, un lugar paradisíaco. Pero le da una indicación, en Génesis 2, 16 y 17. Dios el Señor le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Toda mi vida me pregunté, ¿por qué Dios puso ese árbol? Si no hubiera puesto ese árbol, no hubiera habido tantos problemas en la humanidad. Nunca hubiera sabido Dios si nosotros lo amamos y lo obedecemos, porque no hubiéramos tenido chance de desobedecerlo. Así que para que Él nos pudiera dar el libre albedrío, tenía que poner algo en la creación que pudiera ser contrario, de tal manera que el hombre hubiera podido decir, disfrutamos de todo lo que Dios nos da, pero eso no lo tocamos, porque Dios dijo, no lo toques. Ahora ustedes conocen la historia. Fueron tentados, comieron del fruto e inmediatamente sintieron vergüenza de estar desnudos. Hasta ese momento caminaban desnudos y no había nada que los sorprendiera. Pero es interesantísimo esto. En el momento en que pecaron, se empezaron a ver desnudos y se escondieron. Y la primera pregunta de la Biblia es, ¿dónde estás, Adán, y dónde estás, Eva? Pero Dios hace, y no puedo hablar sobre esto, está en el capítulo 2 y 3, particularmente en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, dice que el capítulo 3, versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Así que Dios mata a un animal inocente y le saca la piel para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Posiblemente Adán y Eva nunca habían visto la muerte. Por primera vez ven que un animal es sacrificado con un propósito. Un tercer ser viviente perdió la vida para cubrir la vergüenza de ellos. Expiación sustitutiva. Nos adelantamos en la historia. Pasan los años, los judíos en realidad no son llevados. La familia de Jacob va a Egipto y pasado 430 años en Egipto, en el transcurso de esos años comienzan a ser esclavizados, de tal manera que Dios llama a Moisés para que vaya a libertar al pueblo. Dios envía, ante la dureza del faraón, envía 10 plagas o 9 plagas, y el faraón no les deja salir. Así que finalmente Dios envía la última plaga para terminar con la dureza del corazón de los de Egipto. Y la última plaga, una plaga que ya no era una cuestión de enfermedad o de animales, era la muerte de los primogénitos. El ángel de Dios iba a pasar por todo Egipto, por todas las casas de Egipto, e iba a matar al primogénito, al hijo mayor. Pero cuando Dios da esta indicación, le da una excepción. Y dice, a menos que alguno de ustedes esté dispuesto a ir a su rebaño
y tomar el mejor cordero de la manada y matarlo y rociar los dinteles de la puerta con la sangre de ese animal sacrificado. Les dice Dios, si ustedes hacen eso, el ángel va a ver la sangre en el dintel y va a pasar y no va a tomar al primogénito de esa casa. Imagínense, el padre va con el hijo a la manada y el hijo de 13 años, el primogénito, le dice, papá, ¿por qué tenemos que sacrificar a este cordero? ¿Qué mal hizo este cordero? Y el padre lo mira y le contesta, ¿es el cordero o vos? ¿El cordero o vos? Y matan al animal delante del hijo. Y miren lo que dice Éxodo 12:7. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Así que fueron y pintaron con sangre todo el marco de la puerta. Y esta celebración es la que los judíos recuerdan cada año cuando celebran la Pascua. ¿Qué es lo que recuerdan? Recuerdan esa noche, cuando marcaron con la sangre del cordero inocente. Expiación sustitutiva. ¿Van entendiendo? Más adelante, el pueblo de Israel finalmente sale y camina por el desierto. Y Dios le da órdenes acerca de cómo debían celebrar el culto. Y Dios va impregnando en la mente del pueblo este concepto de expiación sustitutiva. Alguien que paga el castigo que otro merece. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esta enseñanza. Hay un día que se llama el día de la expiación, el día del perdón. Está lleno de rituales. Pero en aquella época el ritual era este. Estaba ya el tabernáculo, que era como un templo desmontable que se llevaba de un lado a otro. Y allí estaban los sacerdotes, y una vez al año, el día del perdón, traen 2 animales, 2 machos cabríos, 2 chivos. A uno lo sacrifican y al otro, miren lo que pasa, Levítico 16:21. Y pondrá Aarón los pecados sobre la cabeza del chivo, y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. El sacerdote, delante de todo el pueblo, ponía las manos sobre la cabeza de este animal y decía, y ustedes pueden leerlo allí en el libro Levítico capítulo 16, todas las maldades, todas las violencias, todos los robos, todos los insultos, todas las porquerías que hemos hecho durante este año, la ponemos sobre la cabeza de este animal. Y luego traían a un joven y le decían al joven, llévate este animal al medio del desierto, abandonalo en el medio del desierto para que allí se muera. A ese chivo se le llama el chivo expiatorio. ¿Le suena esa frase ahora? El chivo expiatorio. Aparece, ese es el origen. Es el animal que recibe toda la maldad del pueblo de una manera simbólica y es llevado al desierto
y abandonado. Me imagino cuando vuelve, muchacho, y ya se fue. Cuando pienso en este pasaje me recuerdo ese viejo coro que cantábamos, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue, mi Jesús la llevó en la cruz do murió, aleluya, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Se la llevó. Expiación sustitutiva. Vamos más adelante. Llegamos al momento cuando Juan el Bautista está anunciando la llegada del Señor Jesucristo. Un día está predicando ante una multitud y aparece el Señor Jesús. Juan lo ve y grita en voz alta: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan anuncia, este es el Cordero. A mí me preocupa mucho que utilicemos mucho esas palabras Cordero en los coros, porque nadie entiende. Nadie entiende qué queremos decir cuando cantamos al Cordero Gloria. Pasa un tipo por allá. Le voy a decir de dónde viene. En inglés la expresión suena más común. El Cordero Gloria, Lamb, the word is the Lamb, ¿no? Pero puede ser que tengan un poco más de cultura religiosa. Si uno no explica bien, hablar del Cordero no se entiende. Tengamos cuidado cuando cantamos esos coros de tomarnos el trabajo y preguntarle al de lado, ¿tenés idea de lo que estamos hablando? Porque los judíos la sabían bien. Los judíos sabían lo del jardín del Edén, sabían lo del dintel en Egipto, sabían lo del chivo expiatorio, sabían porque todos los años tenían la obligación, cada familia, de traer un cordero, cada familia, traer un cordero, ponerlo en el altar y que los sacerdotes lo sacrificaran y dijeran: el pecado de esta familia es imputado a este animal inocente. Todo eso para que la gente pudiera en algún momento entender esta frase de Juan el Bautista. Aquí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Van entendiendo? Expiación sustitutiva. Un poco más adelante, 3 años después, el Señor se sienta en la última Pascua con sus discípulos y hace lo que vamos a hacer ahora. Toma un poco de pan y un poco de vino. Y dicen: este pan y este vino representa mi cuerpo y mi sangre. Porque se va a necesitar derramar sangre para hacer una expiación sustitutiva por el pecado de todos ustedes. Y unas horas después el Señor es clavado en la cruz. Y no es un accidente lo que dijo al final. Él está muriendo allí y en el momento que el Señor Jesús muere suceden 2 cosas tremendas. Número 1, Él lleva la carga del pecado de todos nosotros. ¿Usted tiene una idea de eso? A mí me cuesta llevar las mías
Imagínense si alguien tuviera que llevar la carga del pecado de todos los que estamos aquí. No aguantaría mucho, ¿eh? El Señor lleva la carga del pecado de todos. Pero sucede una segunda cosa, y es que Dios, dice el texto, la ira de Dios cayó sobre el Señor. Dios le castigó en el momento de morir. Y cuando está terminando ese momento donde se vive la expiación sustitutiva, en mayúsculas, final, el Señor Jesús termina diciendo, consumado es, está todo listo, ya se ha terminado. Nos remonta desde el jardín del Edén, cuando el hombre cayó en pecado y Dios dijo, va a venir alguien, yo voy a enviar a alguien. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo estoy dispuesto a hacer eso, yo estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Y Él vino y terminó pagando el precio de nuestro pecado. ¿Van entendiendo? Las religiones le dicen a la gente, vos tenés que tratar de hacer lo mejor que podés. Vos tenés que ser una buena persona. Es importante cómo te comportás y las limosnas que das y los sacrificios que haces. El mensaje del cristianismo es, nada de lo que podamos hacer puede satisfacer la justicia de Dios. Pero Cristo murió en cada uno de nuestros lugares, en mi lugar, y pagó el precio que yo tenía que pagar.